volver a confiar en aquel que puede levantar tu vida, que puede levantar tu cabeza, que te corona de favores, que unge tu cabeza con aceite y causa que tu copa rebose, que hace que el bien y la misericordia te acompañen todos los días de tu vida, que te lleva a la casa del banquete y ondea sobre ti su bandera de amor. Gloria a ti, Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor. Quiero leer desde el versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley se debilita o es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Quiero que mientras vemos el paso a paso de esta enseñanza, puedas ver por un instante, como en un espejo, el reflejo de tus momentos de desesperación, y te digas a ti mismo: arriba ese ánimo, Habacuc. Así he titulado esta prédica, para que te acuerdes de esos momentos de angustia y en esos mismos momentos reflejes tu vida como lo que vivió el profeta. Mientras él pasaba por estas angustias, como los que atravesamos nosotros, momentos de crisis económica, crisis de valores que golpean sin misericordia, la desesperanza que se adueña de nosotros aún como hijos de Dios, y enfermedad que nos afecta, y le pedimos salud o respuesta al cielo, y aún su aparente silencio muchas veces nos da desesperanza. La desesperanza, por definición, es estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Cuando la situación es tal que no hay manera de salir de esa situación, que pareciera que no hay respuesta. Pero por otro lado, hay que reconocer que la desesperanza es deshonra a Dios y desagrada al Dios en uno de sus términos, el Todopoderoso. Le resta fuerza al Todopoderoso cuando la desesperanza entra en nuestro corazón. Por eso el autor a los Hebreos dice que los que han perdido la esperanza se cansan y desmayan. Y a pesar de la situación crítica, el consejo del Señor Jesús es orar siempre y no desmayar. Aún el apóstol Pablo manifiesta en la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 1, que la esperanza de conservar la vida la llegó a perder. Dice: porque, hermanos, no quiero que ignoren acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Lo que causa la angustia de esta prédica, o la urgencia de esta prédica, es que se anuncia un gran peligro, y es la desesperanza al acecho. El profeta lo dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no salvarás? Porque aún todo, hasta la justicia, está torcido, como si todo estuviera perdido. La frase
cuando dice que da voces a Dios. Doy voces y no respondes, clamo y no oyes. Esa frase, dar voces a Dios, significa literalmente gritar, rugir de dolor. ¿Cuántas veces la amargura y el dolor en el corazón, la aflicción y el acecho de las tinieblas es tan fuerte que causa rugidos de nuestro interior al cielo? Pues era tal que pareciera que ni siquiera los gritos del profeta sirvieran para algo. Caemos en desesperanza, y ese sentimiento es peligroso, es traicionero, porque sin darnos cuenta destruye varios aspectos de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra visión acerca de la soberanía de Dios. La desesperanza desdibuja esa soberanía. Y quiero contarte algunos aspectos por los cuales te digo: anímate. Te lo tienes que decir a ti mismo: arriba ese ánimo, porque de lo contrario Satanás va a afectar en estos frentes. Una vez la desesperanza golpea tu casa y tú le abras la puerta. El primer aspecto es que destruye tu fe en Dios. Habacuc estaba insinuando como que Dios descuidó a su pueblo. Tú eres Dios de pactos, es lo que le está tratando de reclamar el profeta. Cumple tus pactos, y uno de ellos es tu protección para el pueblo. Pero es como si le estuviera recriminando porque estaba faltando a su promesa. Cuando nos vemos rodeados de problemas, agarramos esa tendencia de olvidarnos de las promesas de Dios, del poder de Dios, del Dios grande en el que creemos, y caemos en un hoyo en el que, como el salmista en el Salmo 22, declaramos: Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Y no es que desdibujemos a Dios solamente. No es que no creamos en Dios o que no creamos que Dios puede hacer algo y pueda obrar. Lo que pasa es que no creemos que su poder alcance para nosotros. Como que lo pintamos bastante ocupado, con una cantidad de folios, con una cantidad de carpetas, y debajo al final de esa cola de carpetas está mi petición. Tendemos a preguntarnos: ¿Dios realmente le importa mi situación? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿Dónde está Dios? Cuando vemos situaciones terribles, catástrofes naturales, sufrimiento en la pobreza, ruptura de familias, la realidad que están viviendo en el Catatumbo, en Cúcuta, en el Chocó, o en estas 14 ciudades que están viéndose afectadas por el narcotráfico, la violencia y la delincuencia de estas bandas narcoterroristas. Y la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios mío? Todas esas preguntas pueden hacer tambalear y temblar nuestra fe. Y sin entendimiento nos resquebrajamos y caemos. Pero lo primero que tenemos que tener claro, el Señor lo dijo, Lucas 18:1, orar y no desmayar. En segundo lugar, hacer como Habacuc. Él lo entendió. El silencio de Dios no significa que Él nos haya abandonado. Cuando permitimos que la desesperanza destruya nuestra fe en Dios, entonces nuestro propósito o nuestra esperanza se desvanece y caemos en un hoyo en donde la fe empieza a tambalear. El segundo peligro
es los estímulos de conflicto, pleito y amargura que la desesperanza trae. Una vez aceptas y abrazas la esperanza, te encuentras en un terreno fuera del mundo espiritual. Y así como está el fruto del Espíritu con sus 9 virtudes, amor, gozo, paz, bondad, templanza, todas ellas, está el mundo del fruto de la carne. Cuando sales de la esperanza en Dios y la confianza en un Dios todopoderoso, te encuentras en medio de un mundo de pleitos, contiendas, iras, disensiones, maledicencias, y todo eso es fruto de la carne. Los estímulos de lo que Satanás quiere hacer contigo empiezan a florecer. Y en ese instante puedes recordar, por ejemplo, la guerra de Saúl, la última que él tuvo en el monte de Gilboa. Allí en ese monte, la gran destrucción que existió sobre Saúl no recayó en la fortaleza de los filisteos, sino en la desesperanza, en el hoyo en el que se encontró Saúl, que destruyó su seguridad y por un instante destruyó esa confianza en el poder y la soberanía de Dios. La fe de Saúl fracasó, su espíritu se deprimió, su ánimo se destruyó, se dejó vencer por la desesperanza, y claramente sin fe sus tropas no podrían enfrentar esa batalla y vencer. La angustia de Saúl, según el primer libro de Samuel en el capítulo 28, había sido causada por la ausencia de Dios en la vida de este gran rey. ¿Te das cuenta los estímulos de las tinieblas? Habacuc lo declaró y vivió ese mismo estímulo. Muchas veces pasamos por alto la palabra de Dios, y entonces los estímulos de nuestra carne empiezan a salir y a brotar, y empezamos a buscar culpables de nuestros problemas en otros, y empezamos a ver cómo esas circunstancias nos convierten en críticos expertos de la gente que está a nuestro alrededor. Guardamos rencor en todos los que no están de acuerdo con mi humana sabiduría y mi propio pensamiento. Y en un momento caemos en la misma situación del profeta Habacuc. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, los estímulos de la desesperanza. En tercer lugar, cuando la desesperanza golpea contra tu casa y tu familia, hace que la victoria, por más pequeña que sea, se vea como derrota sobre tu vida. Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Es lo mismo que declara la palabra del Señor. Los jóvenes flaquean y desmayan. La fortaleza del hombre está en su juventud, pero esa puede flaquear y llegar a desmayar. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, sacarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La esperanza en el Señor te fortalece, te estimula, te levanta y te da alas para ver la victoria y salir del día del conflicto. Los que se rinden en desesperanza no pueden disfrutar de la victoria que viene de confiar en Dios. Y tenemos que tener esa confianza absoluta, victoria que encontramos en nuestro Señor Jesús, en Cristo Jesús, quien nos redimió. El apóstol Pablo, hablando de esa victoria que tenemos y cómo vencer esa derrota, en Romanos capítulo 8 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Voy a leer algunos versículos así saltaditos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Más adelante dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Adelante dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y nos da la certeza de saber que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe tribulación que pueda hacernos escapar de las manos del Señor. 7 veces cae el justo y de todas el Señor le levantará. Él no va a dejar para siempre caído al justo. Levantará tu cabeza, te sacará de ese pozo de desesperación. Otro aspecto de la desesperanza es que tiene la tendencia de culpar a Dios. Habacuc lo había hecho de esa forma. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Job lo dijo en otras palabras en el capítulo 9. ¿Por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Con frecuencia olvidamos que Dios es bueno, pero por eso el apóstol Jacobo nos lo recuerda. En Santiago y Jacobo son el mismo. El latinismo causó que se tradujera como Santiago porque era San Jacob, y lo juntaron y quedó Santiago. Pero estamos hablando del mismo Jacobo que nos deja este consejo en el capítulo 1, en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que esa tentación viene de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es un Dios cambiante. Él cumple todo lo que Él promete. Otro golpe de la desesperanza es que convierte lo positivo en negativo. Te hace ver el vaso medio vacío en lugar de poderlo ver medio lleno. Habacuc lo declara: por eso la ley está debilitada, el juicio no sale según la verdad, el impío asedia al justo y la justicia sale torcida. Por una parte afirma que la palabra de Dios era vista con desprecio, estaba debilitada, ya estaba muerta, sin fuerzas, paralizada. Para Habacuc la palabra de Dios estaba llegando a ser ineficaz en tal momento de aflicción se encontraban. Por otra parte afirma, al no ver que la justicia se viera, pues que la verdad estaba oculta. Y finalmente está afirmando que aquellos que defendían la justicia eran tratados con hostilidad, con amenazas, con traición, y por eso salía torcida. Y ese negativismo de Habacuc muy a menudo abraza nuestro corazón y causa que la situación a nuestro alrededor no pueda cambiar, sino que del fruto de nuestra boca comemos. Lo que creemos, lo que pensamos, lo que declaramos, eso empezamos a vivir. El Salmo 42 es un ejemplo de ello. Allí declara: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Pero podemos hacer como el Señor Jesús, que aún en sus momentos de aflicción se vio traicionado por sus amigos, se vio abandonado por los que lo seguían, llegó a la cruz solo, aún negado por aquel que había dicho que podía dar su vida por él. Él tenía claro que aún en ese túnel oscuro podría haber una luz al final de ese túnel. Jesús nos hace ver con ojos de realidad la esperanza al final del túnel. Así que busquemos aún en esa oscuridad la luz, porque también se encuentra dentro de ese túnel.
Cuando estás en ese lodo cenagoso, en ese pozo de desesperación, en esa angustia, en ese fondo, ¿qué más puede pasar? Ya tocaste fondo. Lo único que queda es levantar tu mirada y volver a confiar en aquel que puede levantar tu vida, que puede levantar tu cabeza, que te corona de favores, que unge tu cabeza con aceite y causa que tu copa rebose, que hace que el bien y la misericordia te acompañen todos los días de tu vida, que te lleva a la casa del banquete y ondea sobre ti su bandera de amor, que adereza mesa delante tuyo en presencia de tus angustiadores, que no te dejará para siempre caído, sino que te levantará y te da alas para que te puedas levantar una vez más. Ese es el precioso Dios en el que hemos creído. Por otro lado, la desesperanza tiene la pequeña tentación de buscar la inmediatez, el ahora mismo. Quiero la libertad en mis tiempos, en mi cronómetro, en mi calendario, ahora. Y está forjando el Señor cierta paciencia en tu vida. El tono de Habacuc empieza a cambiar. Empiezas a ver cómo ya él cambia el tono y llega a ser un poco exigente. Ahora mismo, ¿cómo es que doy voces a ti a causa de la violencia y entonces no salvarás? Ya se empieza a volver refunfuñón, se empieza a volver recriminatorio y obligante sobre el cielo. Y es cierto que podemos pasar por momentos de mucha impotencia. Es difícil esperar en Dios cuando estamos rodeados de injusticia, como el profeta. Es difícil reposar confiadamente en la providencia del cielo cuando el mal parece triunfar por encima de la injusticia, de la justicia. Y muchas veces somos como Habacuc, que al desear que Dios actúe, se nos olvida los tiempos del cielo y caemos en nuestro mundo circadiano. Y queremos que Dios cumpla con nuestra fecha y nuestro calendario. Por eso digo, arriba ese ánimo, avivamiento. Amén. Porque nos puede pasar como el rey David. Se dejó llevar por la angustia, la desesperanza lo venció. No le parecía que sus ruegos fueran presentados con buen agrado delante de Dios, al punto que declaró: cortado soy delante de tus ojos. Todo parecía oscuro, pero en un instante David reflexionó. Y en el Salmo 31:22 declara: pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Debió sentirse mal? ¿Cómo se me ocurrió que Dios se iba a despreocupar de mí? ¿Cómo se me ocurrió creer que me iba a cortar o que me iba a abandonar? Tenemos que animarnos en la fidelidad en Dios. Tenemos que cultivar esa confianza y declarar arriba ese ánimo, avivamiento, porque fiel es el que lo prometió y fiel es el que lo cumplirá. Arriba ese ánimo, avivamiento, porque el Señor mudará nuestros tiempos. Esa es la palabra profética para este año. Y por último, la desesperanza tiene la tendencia a destruir toda nuestra confianza para el futuro. Tenemos que entender que la esperanza para el futuro desaparece cuando la desesperanza vence nuestra fe en el presente. Lo repito, la esperanza desaparece, la esperanza del futuro desaparece cuando la desesperanza vence nuestra fe en el presente. Por eso hay que saludarla antes de que suceda. Por eso hay que ver antes de que las cosas lleguen a suceder. Cuando perdemos nuestra esperanza,
Dios lo advirtió desde el comienzo. ¿Ahí me escuchan mejor? Cuando perdemos la esperanza, en ese instante la desesperanza empieza a robar todo en nosotros. Y el Señor lo advirtió. Deuteronomio en el capítulo 28, en el versículo 66, advirtiendo cuando se pierde esa esperanza o caemos en desesperanza, dice: entonces tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Qué situación tan terrible podría ser llegar a tal punto de desesperación, de vivir sin esperanza en nuestra vida? Pero tenemos la certeza, porque el autor a la carta a los Hebreos lo declara, que esa esperanza del cristiano es segura y es firme ancla del alma. Esa esperanza es segura. Dios viene, Él ve el final desde el comienzo. Él es capaz de ver nuestro presente, Él sabe nuestro pasado y conoce nuestro futuro. Esa visión eterna es soberana, es perfecta, y en esa no hay variación ni sombra de mudanza. Esa esperanza nos debe permitir confiar en Dios, aunque no podamos ver los motivos del mientras tanto. La desesperanza es un cruel paso que nos captura, que nos destruye, que desvanece la fe. Pero los que sean capaces de superar esa desesperanza y aferrarse en Dios, verán cómo Dios mudará sus tiempos. Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra los franceses, en medio de esa guerra, antes de salir a la guerra, estaban desanimados, y alguien diseñó una bandera y puso un lema como un eslogan en esa guerra, y decía: no perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder. Y hoy vengo a decirte, Avivamiento, no pierdas tu esperanza, porque Cristo es tu líder, es tu cabeza, y su trono está firme. Él sigue sentado en su trono de justicia, y nosotros somos soldados, así que no podemos perder la esperanza, porque Cristo es el líder de este avivamiento. Amén. Así que quiero recordarte lo que dice el Salmo en el capítulo 125, los versículos 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, ha dicho el Señor. Esos montes de Sión han resistido por encima de todas las guerras, de todas las angustias, las muertes, de todo lo que ha pasado el pueblo de Israel, y ahí sigue firme. Así es tu vida, como el monte de Sión que no se mueve, porque el Señor te rodea también de montes, y eso te dará confianza desde ahora y para siempre. Así que si Satanás ha golpeado tu vida, queriéndote desmoralizar, queriéndote afectar, queriéndote desanimar, hoy tú vas a declarar en este altar: arriba ese ánimo, avivamiento, porque mi confianza sigue anclada en Dios mi Salvador. Amén. Sal de tu silla, corre aquí al frente y decláralo con fe en esta hora.
estás pasando, si estás pasando por esos momentos de aflicción, estás pasando por esos momentos de angustia y la aflicción está golpeando tu casa, tu familia, la enfermedad, la desesperación, el aparente silencio del cielo, si esa aflicción está rodeando tu vida, tu casa y tu familia, si ese tormento de las tinieblas asedia al punto que causa desesperación sobre ti, haciéndote creer que Dios se ha olvidado de ti, o tus lágrimas han inundado tu cuarto y han llenado el altar, tus gritos suben al cielo y son tan desesperantes y agobiantes, pero como con un aparente silencio. Limpia ahora tus lágrimas y recuerda que para el Señor tu tormento, tu tribulación es digna. Dice la segunda carta de Tesalonicenses: tanto te he visto en aflicción que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por tu paciencia y tu fe en todas tus persecuciones y tribulaciones con que soportas. Si tus pastores lo pueden ver, cuánto más Dios, que es tu hacedor, que ha visto tu aflicción, puede ver tu libertad, puede ver tu bendición, puede hacerte entender que está junto a ti, que no se ha olvidado de ti. ¿Cómo no responderá el Señor a sus hijos que claman a Él día y noche? Esta es la hora donde Él está forjando en ti esa esperanza, para que entiendas que no te puedes dejar debilitar por las frustraciones, el fracaso o el dolor. Que entiendas que tu alma es como el monte de Sión, que está firme, sostenida bajo la poderosa mano del Señor, y Él te sustenta, Él te sostiene con la diestra de su justicia. Así que si has sentido que la injusticia prospera, o estás viendo el vaso medio vacío, o estás viendo que esa confianza en Dios se está acabando, o estás deseando una inmediatez y no puedes ver las victorias con las que el Señor te está llevando, levanta tus manos al cielo y declara: aunque venga ese día malo, aunque venga ese día malo, yo confío en tus promesas. Y declaro que esa oscura nube y esos temores serán quitados. Mis cargas se van y tú mudarás mis tiempos, Señor. Derramando nuestro corazón, levanta allí tus manos al cielo y tu súplica al cielo y dile: Señor, acuérdate de mí en esta hora, pasa por mí una vez más, pon mis pies sobre la peña y mi vida pueda encontrar confianza en ti, Señor. Perdóname
porque la desesperación me ha agobiado, la angustia me ha sumergido en un hoyo en el que veo derrotas, veo dolor, veo injusticia, reniego y reclamo al cielo. Pero hoy reconozco que eres tú la fuente de mi confianza, que eres tú quien levanta mi cabeza y me corona de favores, que eres tú quien siempre ha estado allí y me levantas, Señor, me afirmas, me fortaleces, me estableces, Señor. Reconozco mi necesidad de ti y hoy declaro que soy como el monte de Sión, inamovible en mi fe, inamovible en mi esperanza, superando toda tempestad y angustia, porque como Jerusalén, tú has rodeado mi vida con montes, Señor. Tú has rodeado mi vida con protección desde ahora y para siempre. Y yo declaro en el nombre de Jesús, arriba ese ánimo, porque tú cambiarás mis tiempos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Yo confiaré en tus promesas. Dale fuerte ese aplauso al Señor, avivamiento. Me alcanzarán tus bendiciones y gritaré yo tus verdades, aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores, aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores, aunque venga el día malo, Dilo por última vez. oscuras nubes. Yo confío en tu providencia, confío en tus palabras y promesas. Tú cambiarás mis tiempos, Señor. Hoy levanto ese ánimo confiado en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Dile a la persona que tienes al lado, arriba ese ánimo, que el Señor mudará mis tiempos. Dios te bendiga, avivamiento.